A día de hoy, muchos católicos se encuentran perplejos ante las actuaciones de diversos sacerdotes, religiosos y especialmente de Jorge Mario Bergoglio, pero no encuentran la valentía para negarse a seguir sus caminos heréticos. Se sienten condicionados por la obediencia que por mandato divino debemos a las autoridades eclesiales, y de este modo viven día a día con una auténtica batalla en su interior, un tira y afloja entre dejar el camino correcto marcado por Cristo o bien pecar contra la obediencia que nuestro Señor mismo estableció. ¿Es legítimo plantearse la desobediencia en estos casos? ¿Es pecado atentar contra la santa obediencia? En el programa de hoy trataremos de responder a estas y otras preguntas y aportar un poco de luz a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieren seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, para que puedan distinguir en medio de la oscuridad de este mundo el camino recto y seguro que conduce al reino de los cielos. Trataremos en definitiva sobre la obediencia con sus excepciones, sobre la infalibilidad papal y sus límites, y sobre cómo Satanás emplea dicha obediencia e infalibilidad mal comprendidas como armas para destruir la Iglesia. Somos Sanguis et Aqua, dos fieles católicos. Sean bienvenidos al programa de hoy. La obediencia a Dios y a sus mandamientos no es ya solo una de las principales virtudes, sino una exigencia derivada de la propia naturaleza de Dios, creador del universo, para sus criaturas. A lo largo de la historia, y sobre todo durante su vida en la tierra, nuestro Señor nos demostró con obras que hasta los vientos y el mar le obedecen. Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 27 y Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 27. Incluso los demonios, pese a su obstinada rebeldía, se ven forzados a obedecerle cuando él les da una orden. ¿Pero qué ha sucedido con el ser humano desde el primer momento? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, que tenían todo cuanto podían desear y no conocían el dolor, la angustia o la muerte, tenían plena libertad y solo debían cumplir una única norma para demostrar que amaban a su Creador. Sin embargo, se dejaron seducir por la serpiente y pecaron contra el cielo y contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia, según el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, punto 59. Sus ansias de poder les cegaron, y por la soberbia de querer llegar a ser dioses, no dudaron en desobedecer al Señor, y por esta desobediencia lo perdieron todo, su puesto privilegiado en el paraíso, la vida eterna y la gloria. Y por su pecado dejaron una terrible herencia para toda la humanidad, el destierro, la muerte y el tormento eterno tras ella. Con el pecado original heredábamos también esta tendencia a la desobediencia que hacía que no hubiese manera humana posible de vernos libres de la condenación eterna. Los hombres y mujeres nacían únicamente para padecer en este mundo, y tras su muerte padecer eternamente. Nuestro Señor se apiadó de la humanidad, y para compensar el primer pecado, causa de todos los males del mundo, y junto a él todos los pecados de la humanidad, que en definitiva se fundamentan en la desobediencia del ser humano al Creador, nuestro Señor se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta padecer la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual Dios le ensalzó. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Solo Dios mismo podía llevar a cabo este acto de obediencia perfecta, cargar nuestros pecados sobre sí mismo, aceptar nuestro castigo sobre él y darnos de nuevo la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Así como por la desobediencia de uno solo la multitud fue constituida pecadora, así por la obediencia de uno solo, la multitud será constituida justa. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. De este modo, el Señor nos concedió una segunda oportunidad para ser justos y llegar un día a ser dignos del reino de los cielos. Con su ejemplo, palabras y obras, nos mostró que el camino de la santidad se fundamenta en la obediencia total y absoluta a la voluntad de Dios. Con lo que padeció, aprendió la obediencia,
y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Al igual que San Pablo, San Ireneo explica la obra de la redención como la lucha entre el bien y el mal, como la victoria de la obediencia de Cristo sobre la desobediencia de Adán y de la humanidad entera. Aquel pecado que había aparecido por obra del leño fue abolido por obra de la obediencia sobre el leño, pues obedeciendo a Dios, el Hijo del Hombre fue clavado en el leño, destruyendo la ciencia del mal e introduciendo y haciendo penetrar en el mundo la ciencia del bien. El mal es desobedecer a Dios, como obedecer a Dios es el bien. Así pues, en virtud de la obediencia que prestó hasta la muerte, colgado del leño, eliminó la antigua desobediencia ocurrida en el leño. Por tanto, la obediencia al Señor es la virtud por excelencia, fundamento de la santidad, que hace distinguir a los justos de los pecadores, a los santos de los réprobos. Quien se hace obediente en todo a nuestro Señor podrá llegar lejos en el camino de la santidad, pero quien busca vivir según su antojo encontrará en él la piedra de tropiezo que lo enviará al abismo. Porque podemos hacer grandes proezas, lograr toda clase de hazañas imposibles en nuestra vida, ser admirados por el mundo entero y tener la conciencia perfectamente tranquila, creyendo que hemos hecho obras buenas y que servimos bien al Señor. Pero si no cumplimos la voluntad de Dios para con nosotros, todo esto no servirá de nada. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y como dice el salmista: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Salmo 39, versículos del 7 al 9. La obediencia a Dios es por tanto una necesidad vital para la humanidad, ya que nuestro Señor la considera imprescindible para nuestra salvación. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Volvamos nuestra mirada a la Santísima Virgen, que es la criatura perfecta, la Inmaculada, y pidámosle que nos enseñe su sumisión total y absoluta a la voluntad del Señor, para que un día podamos exclamar con ella: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Pero el Señor no quiso que únicamente le fuésemos obedientes a Él. Como Él mismo se humilló sometiéndose a otros, también nosotros, siguiendo su ejemplo, debemos humillarnos y someternos a nuestros superiores. El beato Tomás de Kempis, en su memorable obra Imitación de Cristo, tomo 3, capítulo 13, para exhortarnos a la obediencia, pone en boca de nuestro Señor Jesucristo las siguientes palabras: Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia, y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes. El que no se sujeta de buena gana a su superior, señal es que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende pues a sujetarte prontamente a tu superior, si deseas tener tu carne sujeta, porque tanto más presto se vence el enemigo exterior, cuanto no estuviere debilitado el hombre interior. No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás bien avenido con el espíritu. Necesario es que tengas verdadero desprecio de ti mismo, si quieres vencer la carne y la sangre, porque aún te amas muy desordenadamente. Por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otros. Pero qué mucho es que tú, polvo y nada,
te sujetes al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que crié todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti. Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con mi humildad. Aprende, polvo, a obedecer, aprende tierra y lodo a humillarte y postrarte a los pies de todos, aprende a quebrantar tus inclinaciones y a rendirte a toda sujeción. Enójate contra ti y no sufras que viva en ti el orgullo, sino hazte tan sumiso y pequeño que puedan todos ponerse sobre ti y pisarte como el lodo de las calles. ¿Qué tienes, hombre despreciable, de qué quejarte? ¿Qué puedes contradecir, sórdido pecador, a los que te maltratan, pues tantas veces ofendiste a tu Creador, y muchas mereciste el infierno? Pero te perdonaron mis ojos, porque tu alma fue preciosa delante de mí, para que conocieses mi amor y fueses siempre agradable a mis beneficios, y para que te dieses continuamente a la verdadera humildad y sujeción, y sufrieses con paciencia tu propio menosprecio. Este deseo de que nos sometamos al prójimo por amor a Dios fue expresado por Dios mismo en su cuarto mandamiento, que es el primer mandamiento de la tabla dedicada a los hombres. Así como en su primer mandamiento nos enseña a amarle a Él sobre todas las cosas y a obedecerle sin límites. Cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. El Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica, en su punto 511, nos explica el alcance de este mandamiento. En el cuarto mandamiento, con el nombre de padre y madre se entienden a sí mismo todos nuestros superiores, y por esto de aquel mandamiento se derivan todos los deberes de obediencia, amor y respeto de los inferiores a sus superiores, y todos los deberes de vigilancia que tienen los superiores para con sus subordinados. El Catecismo de Trento es incluso más preciso en los puntos 841, 842 y 843. Aunque la ley habla principalmente de los padres que nos engendraron, con todo también se aplica este nombre a otros, que asimismo parece están comprendidos en la ley, según se deduce de varios lugares de la Divina Escritura. Pues además de aquellos que nos dieron el ser, hay en las Sagradas Letras otros géneros de padres, según ya indicamos, y a cada uno de ellos se debe su respectivo honor. Primeramente se llaman padres los prelados y pastores de la Iglesia y los sacerdotes, según consta por el apóstol, el cual, escribiendo a los Corintios, dice: No os escribo esto por avergonzaros, mas por amonestaros como a mis muy amados hijos. Pues aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, porque yo os engendré en Jesucristo por medio del Evangelio. Y en el Eclesiástico está escrito lo siguiente: Alabemos a los varones gloriosos y a nuestros padres en su generación. También se llaman padres a aquellos a quienes está encomendado el imperio, el magistrado o la potestad de gobernar el Estado. Así, Naamán es llamado padre por sus criados. Además de estos llamados padres, también se llama padres a aquellos a cuya protección, fidelidad, bondad y sabiduría están otros encargados, como son los tutores, curadores, ayos y maestros, por cuya razón los hijos de los profetas llaman padres a Elías y a Eliseo. Últimamente llamamos padres a los ancianos y a aquellas personas de edad avanzada a las que también debemos honrar. Con esto ha quedado claro que por el cuarto mandamiento estamos obligados no solo a obedecer a nuestros padres, sino también a nuestros superiores, a los ancianos, a las autoridades eclesiásticas e incluso a las autoridades civiles. Pero ¿cómo debe ser nuestra obediencia al prójimo? El Catecismo de Trento nos lo explica en su punto 836. El amor de Dios depende del mismo Dios, porque Dios debe ser amado sobre todo por sí mismo, no por otro respeto. Pero la caridad del prójimo nace de Dios, y debe enderezarse a ella como a norma cierta. Porque si amamos a los padres, si obedecemos a los señores, si respetamos a los superiores en su dignidad, todo esto se debe hacer por Dios, que es su Creador, que quiso presidiesen a los otros, y que por su ministerio gobierna y defiende a los demás
hombres. Siendo pues Dios quien nos manda que reverenciemos a tales personas, en tanto lo debemos ejecutar, en cuanto el mismo Dios las hizo dignas de ese honor. De donde se sigue que la honra que tributamos a los padres, más bien la tributamos a Dios que a los hombres, pues tratando del respeto debido a los superiores, se dice así en San Mateo: El que os recibe, a mí me recibe. Y el apóstol en la epístola a los de Éfeso dice, enseñando a los sirvientes: Siervos, obedeced a vuestros señores temporales con temor y respeto, y con sencillo corazón como al mismo Cristo, no sirviéndolos solamente cuando tienen el ojo sobre vosotros, como si no pensaseis más que en complacer a los hombres, sino como siervos de Cristo que hacen de corazón la voluntad de Dios. Fin de cita. A lo mismo que los catecismos de la Iglesia Católica, nos exhorta San Ambrosio en su libro de la Penitencia, quien refutando la herejía de los novacianos afirma lo siguiente: ¿Quién venera más a Dios, el que obedece a sus mandamientos o el que los resiste? Dios mandó obedecer a sus ministros, y obedeciéndoles, solo a Dios damos el honor. El propio San Pablo nos dice: Obedeced a vuestros prelados, y sujetaos a ellos, porque ellos se desvelan, como que han de dar cuenta por vuestras almas. Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. La obediencia es por tanto una necesidad y el principal de los mandamientos de nuestro Señor, y como hemos visto, no solo es necesaria la obediencia al Señor, sino también a nuestros superiores, a quienes Él mismo dotó de autoridad. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Ahora bien, ¿estamos con esto afirmando que hay que obedecer en todo tiempo y lugar a Dios y a nuestros superiores? Sí, total y absolutamente, y quien afirme lo contrario miente. Sin embargo, sobre la obediencia que debemos a nuestros padres y superiores existe un pero, un único caso en el que no solo es legítima la desobediencia, sino que es un deber. Esto nos lo explica el Catecismo de Trento en el punto 6 de su introducción al cuarto mandamiento. Téngase en cuenta que como los padres y superiores son amados en razón de Dios, deben los hijos anteponer la voluntad de Dios y sus divinos mandamientos a la voluntad de sus padres, cuando las órdenes de los padres y superiores se oponen arbitrariamente a la ley de Dios. Pues, como se dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Catecismo de Trento prosigue con esta explicación en los puntos 837, 838 y 839. A esto se añade que a Dios no se da honor, piedad ni culto alguno digno de su grandeza, y para con él puede aumentarse infinitamente el amor. Por esto es necesario que nuestra caridad hacia Dios sea de día en día más ardiente, pues por mandamiento suyo le debemos amar de todo corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Pero la caridad con que amamos al prójimo tiene sus límites, pues manda el Señor que le amemos como a nosotros mismos, y si alguno excediere estos términos de manera que iguale en el amor a Dios y a los prójimos, comete una gravísima maldad. Como se dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 26, Si alguno viene a mí, dice el Señor, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y hasta su vida misma, no puede ser mi discípulo. A cuyo propósito se dijo también al que quería enterrar primero a su padre y después seguir a Cristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la explicación más clara es la que hay en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Con todo, no cabe duda de que debemos amar y respetar en gran manera a los padres,
Mas para que esto sea virtuosamente es necesario que el principal honor y veneración se dé a Dios, que es el Padre y Creador de todos, y que de tal modo amemos a los padres naturales, que así toda la fuerza del amor se encamine al eterno y celestial Padre. Y si en alguna ocasión los mandatos de los padres se opusieren a los preceptos de Dios, no cabe duda que deben los hijos anteponer la voluntad de Dios a la de sus padres, acordándose de aquella sentencia divina en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 29. Antes es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Hasta aquí las palabras del Catecismo de Trento. Con todo esto, vemos que el amor y por tanto la obediencia hacia Dios no tiene límites, pero el amor y la obediencia hacia el prójimo sí los tiene. Y en los puntos 853 y 854, el Catecismo de Trento añade: Y aunque los magistrados sean malos, no reverenciamos la perversidad o malicia, sino la autoridad divina que en ellos hay. Pero si acaso mandaran alguna cosa injusta y malvadamente, como en esto no obraban según la autoridad divina, sino según su propia injusticia y perversidad, entonces de ningún modo deberán ser obedecidos. Este límite aparece explícitamente recogido en la definición de los consejos evangélicos que se encuentra en el Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica en su punto 515. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos son pobreza voluntaria, castidad perpetua y obediencia en todo lo que no fuere pecado. A día de hoy, esa coletilla fue eliminada por lo menos de la mente de los fieles, y el desconocimiento general de la excepción que limita la obediencia al prójimo es empleado por Satanás para conseguir que pequen y traicionen al Señor, incluso aquellos que por su obediencia ciega nunca lo harían. Así, Satanás, en lugar de tentarles directamente, les envía falsos pastores herejes, que les ordenan a seguir sus herejías, y ellos los siguen ciegamente hasta el abismo si es necesario, sin darse cuenta de su error. ¿Están justificados por la obediencia? ¿Están exentos de pecado por haber obedecido? Obviamente no. Nadie está privado de razón, y ya no solo por la fe, sino también por la razón misma. Sabemos que en caso de contradicción, antes hay que seguir a Dios que a los hombres. El mismísimo Santo Tomás de Aquino define la obediencia como oblación razonable firmada por voto de sujetar la propia voluntad a otro, por sujetarla a Dios y en orden a la perfección. Y en su Suma Teológica, parte 2, cuestión 104, hablando sobre la obediencia y los votos de los religiosos, comenta lo siguiente: Los religiosos hacen profesión de obediencia en cuanto a las observancias regulares, y de acuerdo con sus reglas se someten a sus superiores. Por lo tanto, están obligados a obedecer solo en aquello que puede pertenecer a la vida regular. Tal es la obediencia suficiente para conseguir la salvación eterna. Mas si quieren obedecerles en otras materias, pertenecerá en este caso a un grado superior de perfección, siempre que no sean contrarias a Dios o contra la regla profesada, porque tal obediencia sería ilícita. Por lo tanto, no puede quedar duda alguna en esto. Aunque uno esté sujeto por voto de obediencia a un superior, este superior no puede obligarle a cometer una acción contraria a Dios o a la regla profesada, y si lo hace, el obedecer dicha orden ilícita implicaría consentir el pecado y por tanto traicionar a Dios y automáticamente hacerse reo del infierno. Y para los que todavía no quieren reconocer este límite marcado por el Señor, les pregunto, ¿saltarían por un precipicio si su superior se lo pidiese? Pues aunque suene una locura, sería incluso más lícito y recomendable saltar por el precipicio cumpliendo una orden que consentir y cometer un pecado por obediencia. Es 1000 veces preferible morir como santo antes que aparentar justo ante los hombres y ser un réprobo ante Dios. Los mártires de los primeros siglos prefirieron desobedecer voluntariamente las leyes del Imperio Romano, por las que estaban obligados a adorar a los ídolos, y aceptar la pena de muerte correspondiente antes que consentir en el pecado de la idolatría, traicionar al Señor y acabar en lo profundo del infierno. El ejemplo de los mártires no solo es válido para las autoridades civiles, sino para toda clase de autoridad que nos ordene traicionar al Señor o infringir alguno de sus mandatos por mínimo que sea.
Quedando claro el límite establecido por el Señor para obedecer a las autoridades humanas, sean las que sean, pasemos ahora con el punto álgido de la cuestión, el papado y su infalibilidad. Desde la definición del dogma de la infalibilidad papal, pronunciada por el Concilio Vaticano I, Satanás ha conseguido que muchos teólogos, malinterpretando dicho dogma, declaren que el Papa, por el hecho de ser Papa, es siempre y en todo lugar infalible e impecable. Este error ha calado de forma tal que ha llegado a infiltrarse y acomodarse en las mentes de la población en general. Pero la propia definición del dogma y la razón misma nos dice que no basta con sentarse en el sillón de Pedro para ser automáticamente infalible e impecable. Un papa, por el hecho de serlo, no está exento de pecado, y por tanto, Dios no lo quiera, puede llegar a condenarse como el que más. El creer que un hombre que instantes antes era pecador, tras su elección como papa se vuelve impecable e inmaculado, y que en todos y cada uno de sus momentos, en todas y cada una de sus palabras, y en todos y cada uno de sus juicios es la expresión de la verdad divina, es un absurdo y una tremenda barbaridad. De hecho, la historia de la Iglesia contradice con hechos irrefutables este absurdo teológico, lamentablemente tan extendido hasta en los mejores círculos de pensamiento. Por algo, en diversas oraciones de la Santa Iglesia se pide por el Sumo Pontífice y los eclesiásticos para que se mantengan fieles al Señor. En las letanías de los santos se pide expresamente al Padre: que te dignes conservar en la santa religión al Sumo Pontífice y a todos los demás eclesiásticos. Por tanto, una cosa es la infalibilidad papal en especialísimas circunstancias y otra muy distinta que el Santo Padre esté confirmado en gracia en todos y cada uno de sus actos. ¿Cuáles son esas especialísimas circunstancias en las que el Sumo Pontífice es infalible? Para conocerlas, hemos de acudir a la propia definición del dogma de la infalibilidad papal, definido el 18 de julio de 1870 por su Santidad el Papa Pío IX en estos términos: adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. De esta manera, si alguno, no lo permita Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema.